Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí desde este canal de YouTube, Jurídica Sandra Yaya. Con ustedes, Sandra Liliana Yaya. Vamos a estar hablando en este video sobre el tema título 3 de los habitantes y del territorio, el capítulo 4 del territorio, artículo 102, perteneciente a la Constitución Nacional Política de Colombia, año 1991. Y para esto, el tema que traemos puede ser, como lo vemos acá, un artículo tan corto, pero que en su contexto dice mucho. Pero es interesante poder apreciar que una simple frase de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 palabras puede tener tanto de profundidad. Y les voy a decir, y tal vez dirán algunos, ay, aquí Sandra se va a echar a rodar en palabra, pero miren, es curioso que muchas veces la gente, si conociera un tantico la Constitución Nacional Política de Colombia 1991 y se diera cuenta de lo que tiene este libro y lo pudieran apreciar y lo pudieran estudiar y se pudieran apersonar de él y pudieran tener como un sentido de pertenencia en su contexto, en toda su literatura y afinarlo a su vida como una, como le digo yo, como una política de vida para los seres humanos, no tendríamos tantos problemas. Bueno, este artículo dice así: el territorio con los bienes públicos que de él forman parte pertenecen a la nación. Es de hecho que todo bien público pertenece a la nación. Pero nosotros tenemos que analizar cuáles son esos bienes públicos que pertenecen a la nación. Entonces vamos a hablar, un puente peatonal pertenece a la nación, no pertenece a los policías, no pertenece, digamos, a cualquier tipo de persona que quisiera con ello lucrarse. Si hablamos de los parqueaderos públicos que se encuentran situados en los barrios, que se encuentran abiertos para que entren los carros y puedan parquear, hay que tener presente ese parqueadero que está ahí, es un parqueadero que hace parte de un bien público y pertenece a la nación. Esto significa que hay personas que se lucran con esos espacios, ¿sí? Se lucran, no piden permiso al Estado para utilizar ello, sino simplemente lo toman, lo asumen como si fuera de su propiedad y se lucran de ello. De hecho, es cierto que nosotros, si a veces nos situamos en un pedazo, en un andén, y a través de ese andén que estamos pisando, estamos formando un negocio, se pregunta uno, ¿por qué la gente tiene que llegar a esa situación de que tiene que parquearse en un andén, ¿sí? Para vender algún artículo? Uno puede mirar, la persona se parquea ahí porque tiene una presente necesidad. De inmediata urgencia es la de comer, vender algo para obtener dinero y poder comer, alimentar una persona o alimentar un núcleo familiar. El Estado, hoy por hoy, no hace mucho con eso. O sea, no participa de sus regalías, de sus ganancias que obtiene, digamos, por ejemplo, con respecto a los impuestos. A todos nos aplican el impuesto. Nos buscan meter un impuesto, por ejemplo, vamos a hablar de un caso, el impuesto predial.
A todo el mundo nos cobran un impuesto predial. Nos cobran un impuesto predial porque nuestra casa está ocupando un bien público, o sea, está en un espacio y por estar en ese espacio, en esa tierra, nos van a cobrar una tarifa. Entonces, yo digo, está bien que cobren los impuestos porque esos ingresos van a ir al erario público y de ahí se va a hacer el gasto público, o sea, hay que pagar el gasto público. El gasto público representa pagar salarios a cualquier cantidad de funcionarios en el Estado que están haciendo su labor para manejar una buena administración en este país. Pero lastimosamente, muchos de estos funcionarios son corruptos y muchos de estos funcionarios muchas veces no obran correctamente, se apropian de espacios públicos y de ello empiezan a formar sus ganancias. Pueden ser, por ejemplo, los policías, o bien puede ser los alcaldes, o de pronto los gobernadores. Lo cierto es que muchas veces, si se entendiera un poco mejor el concepto del bien público, y eso lo explicaran en un colegio o se lo explicaran a un estudiante de derecho, sería mucho más interesante poder entender cómo está funcionando el manejo del bien público, porque de hecho dice que forma parte de la nación, pero muchas veces preguntamos, vamos a preguntarnos en este punto tan crucial como es el caso de los peajes. Cada espacio que está ubicado en el país, que lo denominan peaje, se supone que todos esos dineros que en los peajes recaudan es para mejorar las vías. Se supone que todos esos dineros que recaudan en esos peajes que están montados en carreteras y que por ende esas carreteras son un bien público porque hacen parte de la nación. Todos esos dineros no deberían ser destinados a una sola persona como ganancia, como pasa el caso de lo que sucede con el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ponen cualquier cantidad de peajes en el país, al punto de que una familia que quiere viajar de Bogotá a un determinado lugar le puede salir carísimo, 200.000 pesos. Ida, 200.000, vuelta, otros 200.000, total 400.000 pesos. Pero lo más triste, amigo, amiga, es que se pagan los peajes y después del peaje lo que vamos a encontrar no es ni carretera, sino es un camino de herradura, donde muchas veces si ha llovido el carro no va a poder pasar por ahí. Pero nos dicen que es un bien público y que eso pertenece a la nación. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender una cantidad de cosas. La gente muchas veces ocupa los espacios públicos, como puede pasar en Chapinero, como puede pasar en Suba, como puede pasar en La Gaitana, como puede pasar en Kennedy, en Bosa, como puede pasar en Usaquén o puede pasar en Usme. Hay muchas personas que se apropian del espacio público, pero no se están apropiando del espacio público porque sí, sino porque muchas veces la necesidad los obliga a recurrir a esas cosas, a esos métodos de supervivencia, digámoslo así. Entonces, si, por ejemplo, el alcalde de una ciudad tiene presente este artículo 102 y entiende, sí, es que todos estos vendedores informales o ambulantes, como los llamen, están ocupando un bien público y están afectando a la nación. La pregunta que uno se hace es, si esto está sucediendo así, entonces ¿por qué ellos mismos no pueden
generar un proyecto en el cual, si ellos dicen que está ocupando un espacio público, entonces porque ellos que están haciendo la administración del bien público, porque hace parte de la nación, porque no piensan en proyectos para ubicar a las personas que están en esos lugares y que en vez de estar en esas condiciones casi que infrahumanas, porque muchas veces no son ni siquiera negocios, son cambuches, donde muchas veces si llovió, lastimosamente tendrán que coger toda su mercancía como puedan, y si en ese momento empezó a caer un palo de agua y no hay dónde meterse, la mercancía de esas personas se va a perder. Tal vez hasta el recurso que ellos deben obtener ese día para poder consumir un alimento se va a perder. Entonces, es una cosa que el Estado tiene que pensar, empezando desde el presidente de la República, generando su conducción hacia los gobernadores y hacia los alcaldes, y de ahí para abajo toda la jerarquía que hay, pensando en que si las personas no quisieran recurrir a eso, entonces mi pregunta más grande que yo hago es, si eso es así, entonces si nosotros quisiéramos alimentar a las personas, con un poquito de conocimiento, bueno, ¿por qué no empezamos por establecer avisos en donde diga, esta zona es un bien público que pertenece a la nación, ¿sí? Y no puede ser utilizado para vender, ¿sí? Entonces, cuando las personas ven muchos avisos de eso así, lo primero que van a pensar es, bueno, este estado, este país, todo el tiempo tiene monopolizado prácticamente para su servicio el espacio público y todo cuanto haya, los puentes peatonales, las carreteras, todo, mejor dicho, los puentes peatonales, las carreteras, todo eso puede estar haciendo parte de un solo personaje que se está haciendo plata con eso. Entonces, la situación es que ahí es donde se queda desvalido este artículo 102, porque entonces no vamos a decir, es que eso es un bien público que pertenece a la nación, no, sino que es un bien público que supuestamente está perteneciendo a la nación, pero eso es como propiedad de un señor porque está cobrando dineros para capitalizarse y para simplemente el incrementar sus ganancias, sus riquezas, pero el pueblo sigue igual con hambre. Entonces, esas son cosas que la gente debería de analizar. Entonces, uno nunca está en función de atacar jamás un vendedor ambulante porque uno sabe que eso es una labor dura. Yo lo digo por experiencia porque yo también alguna vez tuve que ser vendedor ambulante. Entonces, aprecio mucho cuando yo veo a una persona en la calle vendiendo su mercancía, porque uno no sabe en qué momento la persona va a caerle un palo de agua y a mirar dónde mete la cabeza para no mojarse y más aún para no perder su mercancía. Pero más triste es cuando la misma policía los corre, pero hay otros policías que no los corren, sino que simplemente lo que hacen es extorsionarlos. O sea, es como cobrando la cuota, ¿no? Por coger ese pedacito de calle, cuando se sabe que esa calle que está tomando ni le pertenece al policía, ni le pertenece al alcalde, ni le pertenece a un gobernador, ni le pertenece al presidente de la república. Le pertenece a la nación y la nación somos el pueblo. Entonces el pueblo dice, bueno, nosotros hacemos parte de este pueblo que se llama Colombia. ¿Cuántos bienes públicos tiene Colombia? Y eso es contando carreteras, puentes, andenes, parques, sitios donde de pronto la gente se congrega, ¿sí? Entonces, si entendemos nosotros ese principio del bien público como elemento que hace parte de la nación, es importante que entonces nos manifiesten cuáles son esos espacios, esos bienes públicos que tiene la nación. Pero muchas veces eso lo tiene que manifestar a través del colegio, de la escuela prácticamente, enseñarle no a una persona que ya está en la secundaria, sino que se lo deben enseñar a los niños, empezando yo digo que desde preescolar,
es importante. Y no es adoctrinar, no es nada de eso, es simplemente una manifestación de ayudarles a entender estas cosas, estos artículos. No es simplemente esperar a que lo experimente un estudiante de derecho y el estudiante de derecho, ese sí sabe lo que es, o un policía sabe lo que es, o un agente de seguridad sabe lo que es, pero la ciudadanía no lo sabe. Entonces, cuando la ciudadanía no lo sabe, la gente tal vez se pregunta, oiga, a mí me dio por parquearme ahí en un pedacito cerca al Plaza Imperial, porque quiero vender unas máscaras para el Halloween, por ejemplo. Y resulta que yo me parqué con eso ahí un rato, y en ese momento me abordó un policía y de una me pegó, me puso un comparendo, pero muchas veces esos comparendos que colocan, esa plata que están recogiendo, ni siquiera va destinada a donde debe ir, sino simplemente se quedan ellos con ese dinero. Entonces ellos se usufructan de los bienes públicos, ¿sí? Que pueden ellos, en cierta manera, estar prevaricando. ¿Qué es prevaricar? Es conocer la ley, pero pasarla por alto, omitirla. Eso es prevaricar. Entonces, la mayoría de los policías prevariquean. Y eso ya es un delito. Y además, no solo eso, sino que van y cogen el espacio, el bien público, y entonces lo que hacen es arrendarlo, cuando se entiende que eso no es de ellos. O una persona que está, digamos, en un parqueadero, las personas ponen sus carros en el parqueadero. Y es de hecho, sí, que a la persona hay que pagarle porque cuida un carro. Pero muchas veces uno se da cuenta que esos parqueaderos, que son públicos, muchas veces hay personas que los toman así, como de la noche a la mañana, me apropié de esto, y meten cuantos carros puedan, están haciendo su trabajo, obviamente, están obteniendo su dinero porque necesitan de algo vivir. Pero yo pienso que para esas cosas hacerlas deben de tener unos permisos. Las personas pueden hacer uso de los espacios, pero de una manera organizada pedir los permisos, pero muchas veces ni el permiso lo hay. Pero sí existe digamos, como el avivato, pero hay unos mucho más avivatos, y los más avivatos son los corruptos. O sea, no los que están abajo, sino los que están arriba, porque ellos son los que están pretendiendo mostrar a los demás que ellos son dueños de un pedazo de ese bien público de la nación, cuando eso no es así. Porque al fin de cuentas, congresista, alcalde, gobernador, administradores de juntas locales, civiles, eh, funcionarios de la ley, todos ellos que hacen parte del gobierno, todos, sin excluir, todos ellos son funcionarios y los paga el Estado con los impuestos que recaudan de cada uno de nosotros. Bien, entonces, aquí simplemente lo que tenemos en cuenta es poder comprender este pequeño artículo de tan solo 15 palabras, pero encontrar que hay mucho fondo en ello. Por eso es que cuando un bien público se daña por negligencia, por mal manejo, por mala responsabilidad civil, obviamente, de parte de los que lo hicieron, como el puente Chirajara, que se cayó, pero nadie responde, como el caso de Hidroituango, toda esa cantidad de dinero invertido en una obra hidroeléctrica, la cantidad de muertos que hay bajo esa represa, todos los daños que se han ocasionado, pero nadie responde. Pero muchos se quieren usufructuar, ganar con eso, pero nadie responde. Pero sin embargo, eso es un bien público y hace parte de la nación. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a entender un poquito esas cosas. Bueno, eso es todo lo que les quería decir con este artículo 2. Para las personas que de pronto no les gusta mucho la cuestión, yo de antemano ofrezco mis disculpas para aquellos que se puedan sentir mal, pero sin embargo aquí estamos para debatir el tema y están abiertos
los espacios, el comentario de este video está abierto, habilitado para que usted pueda comentar lo relacionado con este artículo y aportar, si quiere aportar. Esto nos hace mejores humanos cada día en poder entender un poquito mejor la constitución de nuestro país, y si nos la pudiéramos aprender bien para podernos con esta defender, maravilloso. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Hasta pronto.